¿Ya? Muy bien, entonces, gracias por su asistencia a los que están presentes. Buenos días, entonces, a todos, a todas. Bien, respecto a algunas cosas que por eso era importante que estuvieran todos, o la gran mayoría, ya quería aclarar algunas cosas. Respecto, bueno, en realidad se lo pueden compartir ustedes a sus compañeros. Bueno, yo ya se los puse en Classroom. En primer lugar, felicitarlos porque los resultados de la evaluación formativa estuvieron bastante bien. O sea, hubo como el 60% de su curso obtuvo sobre 6 o 7. Ya, entonces eso habla muy bien de ustedes, habla igual del esfuerzo que yo creo que le pusieron, que si bien no estamos haciendo, bueno, yo por lo menos no hago prueba de contenido, ya no, porque no es lo que se le va a evaluar, ya, sino los tipos de texto, ya, por lo menos cada vez que tengan clases conmigo, no sé, pues si el otro año, qué sé yo, bueno, les puede tocar con cualquier otro profesor, pero en caso que tuvieran conmigo el próximo año también, mis pruebas van a ser principalmente de aplicación y de comprensión lectora, ¿ya? Porque quiero que, bueno, ojalá desde antes hubiese sido así, pero quiero que empiecen a familiarizarse más con los formatos PTU, ya que es la prueba que tienen que dar obviamente cuando quieran ingresar a la universidad. Entonces, esta prueba que hicieron está basada en ese formato, ¿ya? Y hay muchas preguntas que yo tomé de puntaje nacional, ¿ya? Y entonces son preguntas que son bastante buenas, bastante interesantes, que le hacen pensar, obviamente. ¿Por qué? Porque los distractores que les pone esa prueba, la PTU, son distractores que pareciera a simple vista muy similares la respuesta entre una y otra, y ustedes podrían decir como que no, esto aparece acá y esto. Pero en el caso de la PTU, hay que como son pruebas que miden habilidades, ya ustedes tienen que aprender a asociar el tipo de pregunta que le aparece en el enunciado con la habilidad que se les pide. Ya no es lo mismo una pregunta que ahí, bueno, de hecho, cuando yo hoy día les voy a subir la clase grabada para que no perdamos, entre comillas, tiempo haciendo una clase extra, dedicando solamente a explicar la prueba. Hoy día les voy a subir una clase grabada, en el fondo, donde explico la prueba completa, ya de por qué era cada alternativa y por qué no la otra. ¿Ya? Porque es necesario que usted entonces, como les decía, aprendan a diferenciar cuando las preguntas, no sé, por ejemplo, son literales, ya son preguntas de reconocer información, aparecen con bastante frecuencia, aparecían en la PSU con mucha frecuencia y ahora en la PTU, donde les dicen, por ejemplo, según el autor o a partir del texto, o en el párrafo tanto, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas son literales, ya entonces ustedes tienen que ir a localizar la información en el texto. En cambio hay otras que son, por ejemplo, a partir de lo leído podemos inferir qué, o según la frase expuesta en el texto o cosas así, se puede interpretar qué. Entonces, hay verbos que son claves para asociar la habilidad, por ejemplo, deducir, inferir, concluir, son verbos del tipo deductivo o de inferencia, por lo tanto son respuestas que no van a estar literales, son respuestas que aunque estén literales en la alternativa, significa que tienen que descartarla porque la pregunta es de inferencia, ¿ya? Entonces tienen que empezar a trabajar todo ese tipo de cosas. O la de interpretación tampoco son preguntas literales, ¿ya? Porque ustedes tienen que buscar el sentido de lo que se dice en el texto y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y las de evaluación son otro tipo de preguntas, porque ustedes tienen que ahí emitir juicios de valor respecto a lo que sale en el texto, pero a partir del texto, ¿ya? Entonces son muchas habilidades. Si no me equivoco, hasta el año pasado, lo que era la PSU evaluaba 14 habilidades distintas de lenguaje. De hecho, el lenguaje es la que más habilidades va mezclando en comparación a la otra asignatura. Pero no es que sean 14 habilidades, a ver, y que se van mezclando, por ejemplo, el análisis con la síntesis, la interpretación con el análisis, la inferencia con la evaluación, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero aparecen con cierta frecuencia. Ya hay algunas que aparecen con menos frecuencia y aunque ustedes no lo crean, las que aparecen con más frecuencia en la PTU y en la PCU eran las preguntas de nivel más básico, las de localizar información, que ustedes iban al texto y lo encontraban, y la de relacionar información entre los párrafos y las de vocabulario, que tiene que ver siempre con interpretar el sentido, ya porque siempre las palabras funcionan en un contexto. Eso lo vamos a trabajar como inextenso, lo vamos a trabajar bastante el próximo año, en cuarto medio. Ya cuando tengan la asignatura de PTU, ¿ya? Y de hecho ahora a fin de año yo con los cuartos medios estoy trabajando el último mes que nos queda también en la clase de lenguaje solo PTU, ¿ya? Y también hacemos pruebas formato PTU, así que acostúmbrense a eso, por lo menos cuando tengan clases conmigo,
yo creo que lo más probable es que sí, ¿ya? Porque ese va a ser el formato de prueba. Quizá a algunos todavía les cuesta, pero eso está bien porque significa que está teniendo resultados ese tipo de preguntas, ¿ya? Porque no son preguntas que tampoco se pueden responder así sin reflexionar, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, más que estudio, lo importante para responder este tipo de prueba es el manejo con las habilidades, para que lo tengan presente, ¿ya? Eso, chicos. Ah, y lo otro antes que se me olvide, también, bueno, como les decía a los que están llegando ahora, entonces yo les voy a subir hoy día la clase grabada de la prueba para que no invertamos tiempo en eso, para que lo tengan, y vamos a hacer un trabajo recuperativo para aquellos que quieran subir su nota, que se promediaría con el porcentaje de la evaluación formativa. Ya la evaluación formativa valía 65% y ahora entonces esta evaluación valdría la mitad, 32,5, y el trabajo que van a hacer en grupo, o si quieren de manera individual, también va a valer 32,5. ¿Ya? Eso, chicos, y el trabajo se los voy a dar hoy día y los vamos a intentar hacer en clase y me lo tienen que entregar el próximo lunes, ¿ya? Así que hoy día voy a necesitar que definan sus grupos, ¿ya? Para que lo vayan pensando y me lo envíen. Les quiero pedir un favor, de los que están presentes, ¿quién me podría juntar en un Word, por favor, los grupos que pueden trabajar? Pueden trabajar individualmente, en grupos de máximo 3 personas o de a dos, ya para que lo vean bien hoy día entre ustedes, porque si quieren lo escojo yo o al azar, pero prefiero que ustedes lo escojan. Ya tienen esas 3 opciones. Son las preguntas de la página 171, las que van a tener que enviarme del trabajo, y una parte extra que les voy a cambiar ahí porque daba la opción de un video, pero yo creo que les voy a dar una opción de un trabajo además escrito. Ya les sugiero trabajar de a tres o de a dos, porque de a uno igual se les puede hacer pesado. ¿Ya? Eso, chicos, pero más tarde les hablo de eso, ¿ya? Vamos entonces a la clase. Ahora sí. Bien, vamos a retomar el trabajo que estábamos haciendo bueno, se está cargando la página, así que pero se la voy a leer rápidamente, de la unidad 4, diálogos posibles, ¿ya? Donde principalmente teníamos que ver el tema de analizar e interpretar ciertos textos que expresan diversas identidades y reflexionar sobre cómo éstas se construyen y transforman. Ya que ya habíamos conversado, ¿cierto? Que la clase pasada vimos la identidad de las personas de raza negra y también conversamos sobre el tema de la xenofobia, conversamos también, ¿cierto?, sobre la importancia de la identidad individual, la identidad colectiva, social, cultural, etcétera, ¿ya? Y obviamente la idea es incentivar el diálogo. Por eso es importante que participen. Reitero nuevamente que es importante que participen, ¿ya? Entonces, por favor, a participar. Ya revisamos este poema, Rotundamente Negra, escuchamos el audio, ¿cierto?, de Victoria Santa Cruz, ¿cierto? O sea, el video, pero lo que ustedes escucharon, vimos este graffiti también, respondimos las preguntas. Luego comenzamos la lección 1 de tendencias y latencias, ya que era básicamente un informe sobre las tendencias de consumo del Chile actual, ya realizado por Caden, ¿cierto? Revisamos los distintos tipos de generaciones, ya conversábamos sobre ello, ya los que participaron, ya. ¿Se acuerdan algunos de ustedes qué diferenciaba, qué me podría explicar en sus palabras los rasgos de cada una de estas 4 generaciones? Por ejemplo, de la generación Z, ¿qué era la generación Z y por qué se caracterizaba? ¿Qué me lo podría decir en sus palabras? ¿Qué era la generación Z, se acuerdan o no? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes la conformaban? ¿Quiénes conformaban la generación Z, chicos? Nosotros, van desde 1994 hasta el 2010 y se caracterizan por las aplicaciones, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con lo digital, el Internet. Es exacto, muy bien, Valentina, súper bien, muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Y qué diferenciaba la generación Z de los millennials? ¿Eran lo mismo o había alguna diferencia entre los millennials y la generación Z? ¿Habían diferencia o no habían diferencia entre los de la generación Z, entre su generación de los millennials, que son mi generación? ¿Habían diferencia o no? ¿Y de qué tipo si es que la habían? Chicos, los escucho. ¿Habían diferencia o no entre estas generaciones? O sea, en primer lugar la edad, porque su generación parte del 81 hasta el 94 Ajá. y
recién como que se está incorporando esta revolución de la tecnología. Entonces igual como que igual hay como un cambio. Ajá. Es como una transición, ¿cierto? Una transición, Sí, ajá, a las nuevas tecnologías, ¿cierto? Ustedes son como más nativos digitales, lo de la generación Z, y de hecho creo que la generación que viene, la generación Y, si no me equivoco, que es la generación de los que, chicos que ahora están en básica. Ya, ellos pertenecen a otra generación, no son de hecho la misma que ustedes, ya, así que también tienen diferencia, ¿ya? Luego teníamos también la generación X, que era como la generación de sus padres, ¿verdad? Donde ellos ocupaban más las redes sociales y para estar en contacto, bueno, íbamos a ver con la familia, otro tipo de cosas. Y obviamente ocupaban más lo que es internet, todo eso, pero más para el trabajo. ¿Ya? A pesar que aquí igual hay ciertos estereotipos, ¿ah? Porque no todos tienen que ceñirse como a estas características. Habían otras más que se las vamos a comentar. Y la generación Baby Boomer, que me pareció muy interesante, como le habían explicado, creo que también fue Valentina, ¿cierto? Que era esta idea post grandes guerras, ¿verdad? Primera, Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda, donde hubo un auge, un apogeo de, mm, de alguna manera, ¿cierto? De empezar a tener mucha mayor cantidad de hijos, ¿cierto? Qué sé yo, aumentó la tasa de natalidad también. Entonces, en contraposición a lo que fue antes, bueno, las consecuencias de las grandes guerras. Bien, entonces después revisamos qué es el estudio del Chile que viene, ¿cierto? Conversamos que, claro, que era un trabajo de aproximación al consumo, sobre todo porque la mayoría de estas encuestas, si es que no todas se hacen para ver cómo está evolucionando el consumo y cuáles son las tendencias, en nuestro país al menos, bueno, también se hace en cualquier parte del mundo este tipo de encuestas, y las principales diferencias, como bien decían ustedes, teníamos que la generación Z eran personas que entre 13 y 20 años, que es la generación de las aplicaciones, de la app, de los nativos digitales, ¿ya? A pesar que yo creo que los millennials, igual, bueno, depende del millennials, pero por ejemplo yo ocupo muchas aplicaciones, entonces si bien yo soy millennials, pero tengo muchos rasgos de la generación Z, ¿ya? En el sentido de que, bueno, no sé, así como nativo digital no, pero sí ocupo muchas aplicaciones para muchas cosas. O sea, aplicaciones, por ejemplo, que me recuerdan que debo tomar agua, aplicaciones que, por ejemplo, son para ver cuántas calorías estoy quemando al día, cuánto camino, aplicaciones de música, bueno, el mismo YouTube, ¿cierto? La de los videos también. Bueno, esto mismo del Classroom y un montón de aplicaciones. A ver, ¿cuáles más tengo? A ver. Bueno, estos de tipo Meet, Zoom, aplicaciones que tienen que ver con cosas institucionales, no sé, de los bancos, qué sé yo. Instagram, las aplicaciones tipo Outlook, ¿cierto? Que son las aplicaciones de los correos, ya otras plataformas como tipo Teams, que eso por los estudios que hago yo, que ocupamos esa plataforma. Tengo tengo o sea, otra aplicación que es tipo Duolingo tenía antes, pero después lo saqué, que era para inglés, y ahora tengo una de Speak and Repeat, ¿cierto? Que era para hablar idioma y escuchar en ese idioma también. Y otras aplicaciones, pues, tengo tipo PDF, en fin, y un montón de aplicaciones más. Entonces, a lo que voy es que no sé si ese rasgo del uso de la app solamente es exclusivo de la generación Z. Yo creo que también muchos millennials ocupamos muchas aplicaciones, ¿ya? Respecto a la generación, bueno, respecto a esa misma generación, entonces está entre los 21 y 34 años, como decía Valentina, son la generación de los 90, que es la época que nací yo, una revolución tecnológica, sí, que se vivió hacia el 2000, ¿ya? Y la generación X, claro, tiene entre 35 y 50 años, es la generación de los 80, el gobierno militar, la transición a la democracia, claro, ellos estaba terminando el gobierno militar, o dictadura, si se quiere, cuando cuando yo era niño, ¿cierto? Lo más probable es que en algunos casos sus padres yo eran niños cuando estaba terminando el gobierno militar. Y claro, hacia la transición hacia la democracia, ellos ya eran adolescentes, ¿ya? La generación baby boomer, claro, tiene más de 50 años, la generación de los 70, la Guerra Fría, el mundo hippie. Tuvo que haber sido bonita esa generación, ¿eh? La revolución del 68, la polarización política. No sé, yo creo que cada generación tiene su momento y su rasgo especial, ¿ya? Bien, bueno, creo que estas preguntas también las respondimos, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Qué rasgos podrían compartir las personas de tu generación? Sí, ¿de qué sirve el punto de vista? Ya. Sí, compartimos esas preguntas, ¿cierto? La de la 163, sí. sí, Sí, ¿cierto? Quedamos acá, ¿verdad? El consumidor, Zoom, smartphone y redes sociales. Ya.
Vamos entonces, dice, son smartphones. Existe una alta tenencia de smartphones, 8 de cada 10 entrevistados tiene uno. O sea, de hecho, yo creo que tiene más de uno. O sea, la mayoría de la gente, no sé, tiene como dos celulares, mucha gente. ¿Ya? Esto es transversal por generación. Hoy en día se considera al smartphone como un compañero. Piensa en esto, ¿ah? Interesante esta parte. Nos devolvemos a buscarlo, lo revisamos constantemente, nos acompaña a todas partes, incluso al baño y duerme a nuestro lado. Esa, o sea, como que el smartphone está en todo momento de nuestra vida, o los teléfonos. Los más jóvenes, generación Z y millennials, lo revisan más en el trabajo y en clases. Por eso yo les comentaba al principio que, que a mí me pasaba, y en verdad es cierto, que, bueno, yo creo que mucho, bueno, yo duermo con el celular, no así como al lado, pero un poco más allá del velador, pero es porque le pongo alarmas, qué sé yo, entonces como para escuchar bien la alarma, a pesar que suena súper potente, ¿ya? Pero sí, entonces lo malo, no sé, bueno, no sé si es malo, pero lo contraproducente, podríamos decir, de tener un celular tan cerca, aparte de que hay estudios que hablan de la onda magnética y todo lo demás que emiten, ¿cierto? Los celulares, que por eso no es tan recomendable, por lo menos no tan cerca, ¿ya? Fuera de eso, está también esta idea de que les comentaba en la mañana, de que a veces uno se levanta y empieza a revisar redes sociales, y puedes perder tiempo en eso porque empieza a ver una cosa, después otra y así. Entonces, empiezas como a procrastinar, ¿cierto? Entonces pasa un poco eso. Y por otro lado, está claro, además que empieza a aparecer todo estos anuncios, qué sé yo, no, te agota mucho, po. O sea, te va agotando la vista igual porque pasa muchas horas frente a la pantalla, qué sé yo, y eso igual tiene otro efecto. Entonces, por algunas cosas no es tan positivo ocupar tanta hora el celular, ¿ya? Un 61% de los encuestados se declara adicto al smartphone, siendo los baby boomers los menos adictos, ya obviamente yo creo casi por razones obvias, 45%. Cuando se les pregunta, ¿se consideran que los chilenos son adictos? El 98% de los entrevistados cree que sí. Y acá hay una pregunta para ustedes que dice, ¿te identificas con la descripción del uso de smartphones en tu generación y en qué? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que se señala acá? De que los chilenos de alguna manera somos adictos a los teléfonos y a las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Llámese Facebook, Instagram o todas las plataformas que hay. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, o sea, todos a cada rato estamos revisando redes sociales, prendemos el teléfono, apenas Ujú. nos levantamos y lo primero que revisamos es las redes sociales o el teléfono en sí, WhatsApp y todo lo demás. Entonces yo creo que sí, que somos bastante adictos y lo llevamos a todas partes. Claro, Entonces es como, sí, o sea, eso. es verdad, ¿cierto? Es como sale ahí, que si se nos queda en algún lado, nos devolvemos a buscarlo. Cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, nos da esa gana de volver a revisarlo. No sé, pues, igual me pasa que a veces hasta que estoy comiendo, igual me acuerdo, intentado cambiar ese hábito, pero a veces como que igual digo, pucha, y me pongo a mirar el celular, entonces como que no, no debería. Claro, mucha gente lo lleva al baño, duerme al lado del teléfono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Redes sociales y aplicaciones. Facebook sigue siendo la red social por excelencia. Este estudio yo creo que es de hace como, este era del 2018, hace 2 años. Yo creo que han cambiado un poco los porcentajes. Yo creo que ahora Facebook se ocupa menos. No sé si tanto menos, habría que analizarlo, pero yo creo que ha bajado y Instagram tuvo que haber subido los porcentajes. Siento que esa es la tendencia y que va a seguir así, a no ser que aparezca otra plataforma. Bueno, ahora Facebook también es dueño de Instagram, así que en realidad, bueno, y de WhatsApp y de casi todas las aplicaciones. Ya, Facebook sigue siendo la red social por excelencia, un 86% del total declara usarla todos los días. En los millennials y generación X es incluso más, llegando a un 90% más de uso diario. Instagram aparece como la red social que viene, muestra un alto uso de la generación Z, 75%. Yo, como les decía, yo creo que eso aumentó. Claro, el 75% lo usa todos los días y es su favorita. El uso baja directamente en la medida que aumenta la edad. En Baby Boomer solo un 23% de uso diario. Ya, eso igual es, claro, obviamente igual lo ocupan y me sorprendió eso porque yo pensé que las personas de generaciones mayores no ocupaban mucho Instagram y me sorprendió igual. ¿Ya? Dentro de las aplicaciones Spotify, ¿cierto? Esa donde uno escucha música. Yo no he descargado Spotify, lo reconozco, pero mi hermano sí la ocupa mucho. No sé, la ocupa bastante.
Después dice 51% de la generación Z, y bueno, mi hermano es como una transición. No, pero mi hermano alcanza a ser de la generación, es como él nació justo cuando terminan los millennials. Entonces mi hermano es como porque él nació en el 99. Entonces él es como de la generación, es como una transición de hecho entre millennials y Z. ¿Ya? Pero él yo creo que se reconoce con ambos rasgos. ¿Ya? Bien, entonces el 53% de los millennials la usa todos los días, mientras que de los baby boomers solo un 10% declara su uso diario. Las redes sociales son espacios de socialización para los más jóvenes, conocen gente nueva y tienen muchos amigos, contactos. Esto, bueno, lo vamos a ver en mayor detalle después en los gráficos. Esto disminuye la generación X y Baby Boomer. Uso de smartphones. Ya, acá viene una cantidad de gráficos, así que a los que les gustan las matemáticas, la matemática está muy presente en todos lados, así que lo que les gusta las matemáticas, la estadística, todo lo demás, les va a gustar yo creo esta sección. Dice, ¿nos podrías decir si tú porcentaje de menciones sí entre quienes tienen smartphone? Analicen esto, no es necesario que me respondan, pero piénsense a sí mismos en cuanto a estas preguntas. ¿Te devuelves a buscarlo si se te queda? El 90% dijo que sí. Vean si ustedes se devuelven a buscar el teléfono si se les queda en algún lado. Lo revisas aunque no suene ni vibre. O sea, esa necesidad constante de aunque el celular esté ahí y tú como que tenemos ese hábito de volver a revisarlo una y otra vez, el 82%. Duermes con smartphone al lado de la cama, 81%. Lo llevas al baño, 77%. ¿Te incomodas cuando se acaba la batería y no lo puedes cargar? 74%. Lo revisas, usas en una comida familiar o laboral, 56%. Y lo revisas, usas en medio de una reunión de trabajo o en clase, 55%. Bueno, ahí ustedes me dirán si se identifican con una o con todas o con varias de las opciones de las preguntas que ahí aparecen. Si tuviésemos que hacer otra pregunta a los encuestados sobre el uso de los smartphones, ¿qué pregunta creen que le podríamos realizar? ¿Qué le preguntarían, por ejemplo, a la gente sobre el uso de los teléfonos celulares? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le podrían preguntar que no aparezca allí y que fuera interesante de preguntar y que sirva para el estudio? ¿Algún hábito que crean ustedes que es recurrente en la gente sobre los celulares? ¿Qué podría ser? Que si, que si Ujú. cuando se les va a descargar no dejan que se apague, se conecta antes. Ah, pero eso lo dice ahí, po, lo dice. ¿Dónde? No, pero lo dice de otra forma, tienes razón, comprendo, tienes razón. Sí, porque dice, te incomodas cuando se acaba la batería y no lo puedes cargar. Tú dices que, claro, que cuando se les va a cargar, como que rápidamente lo cargan antes que se descargue. Eso dice, ¿cierto? Sí, sí, a eso me refiero. Claro, es como muy parecido a la que está ahí, pero sí, sí, tienes razón, te comprendo. Comprendo la sutil diferencia que hay, que claro, sí es verdad eso, ¿ah? Sí, como que cuando le queda el 2 o 3%, bueno, me incluiría dentro de ese porcentaje, como que rápidamente voy a cargarlo antes que se alcance a apagar. Sí, yo creo que a varios les pasa. Sí, pero está como muy relacionado con esa pregunta, pero muy bien, muy bien. ¿Alguna otra? A ver, Tabata dijo por el chat una pregunta muy buena. ¿qué dijo Tabata? No, a ver, no he mirado el chat, a ver. ¿Qué dice Tabata? A ver. Llegaron ya varios. Hola chicos, hola a todos, a todas los que han llegado. Muy bien, muy bien. ¿Tiene más de 6 aplicaciones que usa activa diariamente? Oh, y Tabata, me copiaste, estaba pensando en esa. Estaba pensando en esa misma. De hecho, iba a decir algo parecido. Pensamos parecido. Y de hecho iba a preguntar algo así, iba a preguntar justamente lo mismo. Iba a preguntar si, pero no le iba a preguntar así, pero iba a preguntar igual si es que cuántas aplicaciones tenía en tu celular, o si tenía más de 10 aplicaciones en tu celular, o más de 5 una cosa así. Así que sí, era bien parecida. ¿Tiene más de 6 aplicaciones que uses active diariamente? Sí, está buena, muy buena. Excelente pregunta, Tata. Sí, yo también lo hubiese preguntado. Súper bien. Sí, porque eso te ayuda a diferenciar las generaciones y los intereses. O sea, tiene un fin comercial igual. O sea, por ejemplo, los que se ocupan más, ¿qué grupo ocupa más aplicaciones? La gente que vende este tipo de cosas podría focalizarse en el uso de las aplicaciones, por ejemplo. Ya. Em, También yo agregaría a lo mejor cuántas horas al día, a ver, si es que pasas más de 3 horas al día o más de 5 horas al día, no sé, una cosa así, ocupando tu celular, tu smartphone. Claro, entonces eso podría ser igual. Podría ser algo así. Entonces ahí podríamos ir viendo. Pero sí, son buenas preguntas. ¿Ya?
Bien, sigamos entonces. Chicos, a los que llegaron después, bueno, pregunta de los compañeros porque yo ya conté ya hartas veces bueno, se los voy a resumir igual, rápidamente. A ver, en síntesis, yo voy a subir hoy día la clase explicativa de la prueba, ya, de la prueba de la versión número 2, ya, para que ustedes, o sea, no invirtamos tiempo de la clase en eso. Al finalizar la clase les voy a dar un trabajo recuperativo para los que quieran subir su nota de la prueba, que va a valer la mitad porque se va a promediar con la evaluación, ¿ya? Y entonces valdría 32,5, 32,5, porque recuerden que los quiz valen 25 y la autoevaluación que les subo esta semana va a valer 10, y ahí sacamos la segunda nota del libro, ¿ya? El trabajo va a ser, denme un segundo, perdón. El trabajo va a ser individual, en parejas o máximo 3 personas. Ustedes van a poder escoger con quiénes trabajar, pero hoy día tenemos que escoger a alguien así que para que lo vayan pensando, que me envíe el nombre de los grupos, ¿verdad? De los integrantes de los grupos, todos juntos en un Word, al finalizar, no sé, en algún momento del día, pero que me lo envíen hoy, ¿ya? Para que mañana podamos trabajar en eso, en clase, ¿ya? Bien, eso en general, el trabajo se los comento al finalizar la clase, ¿ya? Entonces, seguimos. Después dice, ¿qué connotación adquiere en este contexto de la palabra adicción? Recuerden ustedes que las palabras tienen distintos significados o distintas acepciones o distintas entradas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la palabra adicción, ¿qué significado tiene acá? ¿Cómo interpretan la palabra adicción? ¿Qué sentido tiene la palabra adicción acá? La adicción es la dependencia de algo. Ajá. Sí, cierto. Es la dependencia en este caso a los smartphones. Muy bien, sí, sí, súper. Gracias, Catalina. Si se comparan los dos gráficos circulares de adicción, ya los que vamos a ver ahora, ya, ¿y qué concluye respecto a la visión que tienen de sí mismos los consumidores? Veamos estos gráficos. Dice adicción al smartphone. ¿Te definirías como adicto a tu smartphone? El 61% de los encuestados de 1461 dice que sí, y el 39% dice que no. Respecto a la clasificación de los que dijeron que sí por generación. La generación Z, 321 dicen que sí, los millennials 405, la generación X 386 y los baby boomer 349. Ya me sorprendió que los millennials nos declaráramos más adictos que la generación Z. Yo pensé que era como al revés, pero puede ser una cosa de tendencia de los encuestados, a lo mejor no, ¿ah? Pero me llamó la atención. ¿Ya? ¿Crees que los chilenos son adictos a sus smartphones? El 98% dice que sí. O sea, bastante porcentaje de la población cree que sí somos adictos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la pregunta. Dice, si se comparan los dos gráficos circulares, es decir, sobre aquellos casos que están de acuerdo, el porcentaje de los que están a favor o en contra, ¿cierto? O sea, perdón, lo que consideran que somos adictos o no somos adictos, ¿cierto? Los smartphones. Y principalmente esos gráficos dicen, claro, si comparan los dos gráficos circulares de adicción al smartphone, ¿qué concluye respecto a la visión que tienen de sí mismos los consumidores? Piénsense ustedes ahora como consumidores, como personas que consumen aplicaciones, que consumen datos de internet, que consumen redes sociales, información, etcétera, etcétera. Ya, no es necesario que me respondan si quieren, pero ¿se consideran a sí mismos adictos a esto? ¿Se consideran adictos a las plataformas, las redes sociales, al uso de los smartphones? Por ejemplo, yo lo veo un poco en mi hermano, ¿ah? Que a veces no pasa ni un año y ya está cambiando su teléfono celular, lo vende, lo revende, se compra otro, no sé, le compramos otro, bueno, en fin. Pero la cosa es que cambia, yo diría que casi por semestre cambia su teléfono. No sé, yo no llego a eso, a mí los celulares me suelen durar, a no ser que se gasten o qué sé yo, unos 2, 3 años, por lo menos. Pero hay gente que cambia los celulares muy constantemente. Entonces yo creo que ahí sí es más una adicción, ¿ya? Pero bien, hay de todo. Red social o aplicación favorita. ¿Cuál es tu red social o aplicación favorita? La mayoría, ¿cierto? Dice WhatsApp. Yo creo que la gran mayoría de la generación ocupa WhatsApp. Luego Facebook, luego le sigue Instagram, YouTube, Google, Netflix, Twitter, Spotify, Pinterest. Pinterest rara vez lo he ocupado, pero ahí hay como muchos, no sé, recetas y cosas así en Pinterest. Waze, Snapchat, Tinder, ninguna, Uber, LinkedIn. ¿Ya? Eh, bueno, LinkedIn la conozco igual, pero no.
pero en realidad, bueno, Snapchat me suena, pero y Waze también, pero creo que no lo he ocupado mucho. Snapchat puede que sí, no me acuerdo. Pero Waze creo que no. Ya, pero la mayoría, claro, de estas aplicaciones se ocupan con bastante frecuencia. Ya, y la que más con mayor frecuencia es WhatsApp. Ya, dice, fíjense acá. De acuerdo con los datos presentados que buscan los usuarios de las distintas generaciones en las redes sociales, fíjense las tendencias y las aplicaciones que más porcentaje, ¿cierto?, tienen de uso, ¿ya? Y analicen las funciones por las que se ocupan, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, creen que la gente prefiere ocupar más WhatsApp y Facebook y después Instagram? ¿Qué funciones o qué, claro, qué funcionalidades nos ofrecen, verdad, estas redes sociales? ¿Qué nos ofrece WhatsApp y Facebook, por ejemplo, e Instagram? ¿Por qué serán de uso más frecuente? Esta encuesta no sé si es de hace un par de años o algo, pero yo encuentro que si se hace hoy en día, variaría mucho, porque el uso de Instagram se ha incrementado mucho. Por ejemplo, al menos en mi cercano no ocupamos WhatsApp para comunicarnos, ocupamos Instagram. Mm, sí, yo también creo que la tendencia ahora es mucho mayor en Instagram. Yo diría, no sé, o sea, así como especulando un poco, por eso es bien interesante, hay dos cosas bien interesantes. La primera, especulando, pensando en lo que dice Catalina, también creo lo mismo. Yo pienso que Facebook descendería como al tercer lugar, Instagram aumentaría el primero y WhatsApp al segundo. Una cosa así, yo creo que eso se modificaría. Y los demás, yo creo que también el uso de Netflix ahora se disparó, más todavía ahora, desde el año pasado, pero ya este año se disparó por la pandemia, mucho más. Twitter, yo creo que aumentó el porcentaje, pero no mucho. Me sorprendió, bueno, que tenían que escoger entre todas estas aplicaciones que Google tuviera tan poco porcentaje, porque Google lo ocupamos como buscador, se ocupa bastante. Pero bueno, pero claro, uno busca cosas puntuales, entonces claro, uno se comunica más por WhatsApp y Facebook, que es para comunicación instantánea, saber qué le pasa a tu familia, amigos, qué sé yo, en fin, conocer contactos, en fin. Ya, eso principalmente. Ah, y lo otro era esto de las tendencias, como son gráficos que están intentando generar tendencias o ver o analizar las tendencias que se van produciendo. Esto da cuenta que las tendencias de un año a otro pueden cambiar bastante. Entonces, por mucho que se busque especular lo que está pasando o hacia dónde va apuntando, muchas veces pueden generarse algunas no contradicciones, pero cambios significativos igual en los resultados, ya porque las generaciones van cambiando, o sobre todo ahora con la tecnología va cambiando todo muy rápido. Y dependen de varias cosas también, depende de las actualizaciones, la creatividad que tengan, valga la redundancia, los creativos de las redes sociales para mantenerse activos, para mantener a los usuarios, ¿cierto? Que les llame la atención el uso de estas aplicaciones, en fin, y las distintas funcionalidades que les van agregando, ¿ya? Bien. Otra pregunta, ¿permiten los gráficos reconocer tendencias en el uso de las redes sociales? Sí, yo creo que en el fondo la tendencia se mantiene acá en el uso de WhatsApp, Facebook, Instagram, pero cambió un poco los porcentajes, lo más probable, ¿cierto? ¿Y crees que la información que se entrega es suficiente para esto? ¿Creen que esta información es suficiente o no? ¿Creen que la información de los gráficos aporta suficiente información o falta todavía? Denme un segundo. ¿Creen que los gráficos aportan información o suficiente o no? ¿O sienten que habría que complementarlos con alguna otra información para establecer tendencia? ¿Qué piensan ustedes? Chicos, chicas, ¿qué piensan? Chicos, chicas, ¿estos gráficos sirven para realmente establecer tendencia o sienten que falta información extra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hubiesen agregado algo más o no? ¿Para tener una información más completa o creen que está bien con esos gráficos? Si tuviesen que ser críticos con la información. Supongamos que ustedes están realizando el estudio. ¿Les parece suficiente? Piénsense un rato que ustedes fueran analistas de información o analistas de mercado y quisieran establecer información sobre
como estrategias para el consumidor. Por ejemplo, supongamos que quieren llegar a mayor población de los más jóvenes, a los millennials, a los Z, a los Y, etcétera, ¿ya? Y quieren focalizarse en ese grupo, ¿ya? Porque detectaron, por ejemplo, que la tendencia es que ellos ocupan mayormente estas redes sociales. ¿Qué hubiesen agregado para que realmente sea efectivo, que ustedes logren de alguna manera llegar a esas generaciones y realmente que compren sus plataformas, que usen sus aplicaciones, por ejemplo? ¿Qué hubiesen agregado? Yo hubiese entrevistado a más personas, Ya, igual, sí, porque 99 hay ahí, y yo hubiese entrevistado a más personas por generación, porque mm, así me da un dato más verídico. interesante, ¿cierto? A pesar que acá, claro, bueno, ahí hay 99, pero eso, perdón, eso es por porcentaje, pero Claro, se entrevistó a 1597 personas, ¿ya? ajá, ¿Ya? sí, Que igual, pero aún así, igual es bajo, porque, por ejemplo, o sea, si bien son muestras representativas, pero las muestras representativas, el problema que tienen es que siempre va a haber un porcentaje de desviación. Los que les gustan las matemáticas, los que se han visto estadísticas, que imagino que sí, ustedes saben que la desviación estándar o la desviación por cierto grupo muestrales es distinto. Bueno, ya no recuerdo qué tipo de desviación es, pero hay desviaciones, ¿cierto? En las muestras matemáticas, ¿cierto? En las muestras gráficas, siempre, en porcentajes, qué sé yo. Entonces, la idea es que las muestras tengan el menor porcentaje de desviación, ¿cierto? Para ser más fidedigna. Y eso siempre que uno hace como encuesta del tipo, obviamente, cuantitativo, ¿ya? Entonces, por ese lado, es importante, ¿cierto? Es importante de alguna manera encuestar a mayor cantidad de personas, o al menos que sea de la mayor variedad de los grupos etarios para que sea más representativo también, ¿ya? Bien, veamos acá, dice de la generación Z, el 50 de 50 encuestados ocupan, perdón, no, a ver, respecto a WhatsApp, la que mayormente lo ocupan son los baby boomers, ya luego le siguen la generación X, y luego los millennials y la generación Z, ya. Respecto a Facebook, lo que más lo ocupan son la generación X, sí, eso es verdad. Yo creo que ahora hemos cambiado igual hacia Instagram, pero sí, yo creo que muchos ocupamos Facebook ya todavía, porque fue la red social que generó un cambio radical a cómo nos comunicábamos antes que aparecían las plataformas actuales. En cambio, la generación de ustedes vivió otras plataformas. Y para ustedes Facebook era como la primera plataforma de acercamiento, y después la otra que vinieron después se vinieron a renovar. Entonces, como la transición que vivimos nosotros, pero ustedes lo vivieron con Facebook e Instagram, y nosotros lo vivimos no sé, desde Messenger, qué sé yo, a Instagram, o sea, perdón, a Facebook. Entonces, es como similar, a eso voy. Ya, respecto a Instagram, la Profesor, generación, sí, sí. disculpe, es que me gustaría agregar que recién con la Cata y usted mencionaba que Instagram es como más utilizada, pero yo siento que más allá de que haya aumentado, WhatsApp es como la preferencia de las generaciones en el sentido de que encuentro que es más accesible. O sea, si yo el día de mañana me quiero comunicar con un tío, con un abuelo o con mi papá, por ejemplo, que también es de la generación X, Ujú. se va a manejar mejor con esa red social. Encuentro que es como más sencilla. Así que por Mm, eso yo creo que independiente que la generación de los millennials o la Z utilice más Instagram, WhatsApp es más como amplia en ese sentido. Y Facebook tiene como otra connotación porque es más para ver publicaciones que para comunicarse. claro, sí, sí. Creo que concuerdo totalmente con su comentario, Tabata. Sí, también lo veo más o menos así en general. Pienso lo mismo, porque, claro, en realidad eso es interesante también porque uno como que se adapta, ¿cierto? A lo, o sea, se adapta igual a las generaciones, no sé, de sus padres, de su familia, en el sentido de que comprende que si uno de tus fines obviamente es comunicarte con ellos, va a buscar una plataforma mucho más amigable tanto para ellos como para ti, para mantener una comunicación más fluida. Entonces, en ese aspecto es bastante mejor, porque a lo mejor ellos, no sé, pues cuando uno ahora hace las videollamadas, qué sé yo, en vez de conectarse por Zoom con tu familia, obviamente mejor si tener el teléfono en la mano, el WhatsApp, ¿cierto? En vez de llamar, por ejemplo, sino hacer una videollamada. Ya, no sé, cosas así, pues hoy es mucho mejor, bueno, a pesar que también se puede hacer por Facebook, pero se hace con menor frecuencia, yo creo. ¿Ya? Después tenemos YouTube, 17, la ocupa la generación Z, 8 los millennials,
Acá igual me sorprendió, bueno, no sé, yo encuentro, porque igual, no sé, yo ocupo bastante YouTube, pero a lo mejor, no sé, pero puede ser que, no sé, pero yo creo que esa tendencia igual ha aumentado, yo creo que mucha gente ocupa YouTube, ya, porque igual hay cosas bien interesantes, no solamente para escuchar música, sino por los videos que hay videos de todo tipo. Yo veo muchas charlas TED, siempre estoy viendo charlas TED de muchas cosas y conferencias y cosas así que están en YouTube, que son muy buenas, o películas que no están en algunas plataformas, o qué sé yo, entonces igual me parece interesante YouTube. Pero bueno, respecto a Google, 8, bueno, lo que más lo ocupa son los baby boom en el fondo y todo bastante bajo el porcentaje. Luego Netflix, yo creo que el porcentaje de Netflix tiene que estar bastante más a la alza. Yo creo que debe estar en un gráfico similar actualmente a lo que aparece aquí en este momento Instagram. E Instagram debe estar más o menos como aparece WhatsApp. WhatsApp debe estar como está Facebook y Facebook debe estar más o menos como está Instagram. Yo creo que a lo que voy que yo creo que se modificaron en estos 2 últimos años, se han modificado las tendencias, ¿ya? Pero eso es lo que estaban hace 2 años atrás. Em, Pinterest y Waze y todas las demás prácticamente no se ocupan, ¿ya? Bien. Respecto a la siguiente encuesta, dice la mejor red social o aplicación. ¿Cuál es la mejor red social o app para? ¿Ya? O sea, las que en el fondo más comúnmente se ocupan para cada acción o cada función. Por ejemplo, comunicarme para compartir con mi familia. La mayoría, o sea, prácticamente todas las generaciones prefieren WhatsApp para esa función. Comunicarme para trabajar o estudiar, WhatsApp. Pero acá esto como hace 2 años atrás, interesante lo que dice Catalina, ¿cierto? De que la generación de ustedes, la generación Z, ¿cierto? Ocupa más Instagram quizá para comunicarse también. Y de hecho me ha pasado así, bueno, porque tampoco doy mi WhatsApp, pero que a veces alumnos que en vez de escribirme correo me escriben por Instagram, por ejemplo. Entonces, a lo que voy que muchos se comunican por Instagram, ¿ya? Ver tutoriales para sacar ideas en YouTube, sí, todos, ¿ya? Comunicarse para compartir con sus amigos, WhatsApp, participar en concursos, encuestas, Facebook. Bueno, no sé, yo creo que eso ha cambiado ahora o con otras plataformas, pero hace 2 años era así. Mantenerse informado, seguir noticias, Facebook, ya. Esto es bien interesante, o por lo menos a mí me lo parece, porque la otra vez cuando veíamos el tema de las fake news, de las noticias falsas, de cómo van circulando en Internet, ¿cierto? La mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero yo creo que la generación de ustedes al menos no se informa mucho por las fuentes oficiales, como la televisión o la radio o los diarios, por ejemplo, los diarios en físico, impresos, pero quizá algunos sí lo hacen por los diarios, por ejemplo, yo siempre busco sí diario en línea, pero leo diario igual, pero en línea, ¿ya? Esa es la diferencia, ya no siempre me quedo con las noticias de Facebook, por lo menos el caso mío, pero no sé si la mayoría o su generación lo hace, ¿ya? Y que de hecho lo ideal sería que buscaran, si buscan fuentes escritas, fueran en diario online, por ejemplo, ya para ampliar su mirada, su visión, para no caer en fake news, etcétera, etcétera, entre otras cosas, y diarios más oficiales, ¿ya? Eh, pero no es que esté mal informarse por Facebook, pero siempre, por favor, contrastar la información para que no caigan en eso, ¿ya? Organizar una fiesta, una celebración por WhatsApp, sí. Bueno, antes hacía por Facebook también, pero ahora más por WhatsApp, parece. Opinar, Facebook, sí, pero también puede ser Twitter, pero Facebook, ¿ya? Ver fotos, bueno, aquí empiezan a ver los cambios por lo menos hace 2 años. Para ver fotos, la generación millennials y la generación Z prefieren Instagram y los generación X y los baby boomer Facebook, que quizás por la facilidad también, como comentaba Tabata. Seguir a famosos, bueno, Instagram, ya compartir mis viajes, la generación Z principalmente Instagram, los millennials entre Instagram y Facebook, sí, me identifico con eso, o sea, como que las comparto en mi caso las dos, comparación, perdón, la generación X, Facebook y los baby boomer Facebook, sí, yo también creo que eso es así todavía, porque lo veo mis padres, que por lo general, sí, es como que cuando comparten algo lo hacen por Facebook pero tampoco es tan frecuente que lo hagan. Y seguir marcas, Facebook principalmente, salvo la generación de ustedes, la generación Z que lo hace por Instagram, compartir fotos, las dos primeras generaciones, los millennials y las Z, están por Instagram y la generación X, Facebook, y además los baby boomers le agregan WhatsApp. Y creo que eso es una de las cosas más terribles que me pasa, que yo participo en muchos grupos
y muchos grupos de gente que escribe, grupos de hartos temas, de un montón de cosas. Tengo muchos grupos, entonces cuando me meto a WhatsApp, y hay mucha gente de la generación baby boomer, entonces envían una cantidad de fotos, de videos, de cosas que para mí son innecesarias, por lo menos para mí, para ellos no sé, pero para mí. Entonces todo el tiempo me veo borrando cosas, ya, y a veces pierdo lamentablemente información que podría ser interesante, pero la borro porque yo cuando busco un video, por ejemplo, prefiero ir a YouTube o qué sé yo, no sé, o buscar otra fuente, pero no que me manden videos por WhatsApp, ni fotos, ni cosas, porque en realidad no. Entonces, como que los baby boomers, como que ven como si, no sé, como que siento que no saben ocupar Facebook, otra plataforma, no sé, pero en el fondo es como, como que no, digo, ¿para qué envían fotos, videos, cosas que pueden encontrar en internet? Así como que, no sé, pero son como mi crítica que le hago a esos grupos, por los cuales, los grupos de WhatsApp de compartir con gente mayor, a veces pasa eso. Hacer un reclamo, la mayoría por Facebook, tipo Funas y no sé. Compartir video, Facebook y WhatsApp, pero WhatsApp lo hacen, claro, más los baby boomers. Entretención, principalmente YouTube y Facebook. Mire, aquí está bien interesante, porque para entretenerse la generación Z y los millennials prefieren ocupar YouTube principalmente. En cambio, para lo que es entretención para la generación X y la generación baby boomer es Facebook. Es interesante igual, porque son funciones distintas. Entonces, como otro enfoque en lo que es la diversión. Y seguir a políticos, Twitter, y conocer una pareja, Tinder. ¿Cierto? Son las aplicaciones que ahí aparecen. Bien, ¿qué les parecen estos resultados de esta encuesta? ¿Les parecen que han cambiado mucho o más o menos creen que se mantienen? Esto es de hace como 2 años, si no me equivoco. ¿Creen que han cambiado mucho o más o menos se mantiene esto? Lo que aparece en esta encuesta, en estos gráficos. Han cambiado mucho porque, no sé, ahí dice el tema de los concursos y Ujú. ahora o sea, ya no participan en concursos de Instagram. Claro, sí, es verdad, sí, los concursos ahora se participa mucho más en Instagram, toda la razón en eso. Sí, por eso yo también creo que las tendencias en redes sociales y en plataformas están cambiando muy, muy rápido. Entonces ya una encuesta de hace 2 años atrás está obsoleta. De hecho, hace un año atrás yo también creo que está obsoleta. Entonces, lo más posible es lo más antiguo, tiene que ser de un año máximo. Lo malo es que como estamos trabajando con libros de estudio, estos libros de estudio demoran tiempo en hacerse, y que más encima lleguen a sus manos y todo lo demás, por lo menos de un año para otro. Entonces, cuando son análisis de encuesta, nunca vamos a tener una encuesta, por lo menos en este libro de las asignaturas, una encuesta que sea como del momento, una encuesta como actual. Sí, por eso en ese caso podríamos después contrastarlo con gráficos más actuales. O si a ustedes les interesa esta información, podrían revisar encuestas que hablen sobre los mismos temas, pero que sean más actuales. ¿Ya? Y para ir finalizando la clase de hoy, dice, a partir de los usos preferentes de Facebook, ¿qué rol le asignan los usuarios a esta red social? Bueno, ahí lo que hay que hacer para responder eso, ya es básicamente fijarse más o menos dónde predomina. ¿Cierto? Entonces predomina en participar en concursos de encuesta, pero ahora dijimos que eso se da más en Instagram, pero en este momento, el 2018, era en Facebook, para mantenerse informado y seguir noticias, para opinar, para compartir viajes, para seguir algunas marcas, para compartir fotos, para hacer reclamos, para compartir videos y en algunos casos, algunas generaciones para entretenerse. ¿Ya? Tienen que aprender a interpretar y leer gráficos. Eso se llaman textos multimodales porque ocupan los textos escritos con imagen o material, cierto, audiovisual. ¿Ya? Por lo mismo, tienen que acostumbrarse a eso porque es parte de la sociedad de lo que vivimos ahora. ¿Ya? Bien, ¿y por qué crees que los baby boomers prefieren compartir fotos y videos por WhatsApp más que por Facebook o Instagram? Ya, yo ya les planteé mi hipótesis. Mi hipótesis era, porque yo lo veo con frecuencia en esos grupos en los que estoy que les comentaba, que no sé si es porque no sepan o que pueden hacerlo mejor por YouTube o Facebook, pero no sé en realidad, no sé, ¿qué razón creen ustedes? Por ejemplo, no creo que estén en grupos con gente más mayor, pero yo, por ejemplo, así como les decía, porque estoy en grupos de escritorio, en grupos de cosas artísticas, y siempre hay gente mayor igual, entonces comparten muchos videos, comparten también estos saludos así como tipo buenos días, no sé, y aparece un monito con un mensaje, que es súper tierno y todo lo demás, pero como que lo encuentro innecesario, le digo yo, ¿será la edad? No sé, pero ¿qué piensan ustedes? Yo digo que Sí, se le hace más fácil. eso Ya, mismo.
o sea, a mí me han dicho, mi papá, por ejemplo, que es más mayor, él me ha dicho, yo intenté ocupar Twitter tantas veces y no lo entiendo, no lo entiendo. He tenido que enseñar no sé cuántas veces a buscar cosas en Instagram, pero no, dice lo de Mm, 5 minutos. ya, sí, yo creo que la invitación a tener paciencia nomás porque son cambios generacionales, ¿ya? Entonces eso, chicos, alguien tiene, sí, gracias, ahí sí, ya. Y eso respecto ahí, después dice, bueno, después viene otro gráfico, ya, este gráfico lo vamos a ver la próxima clase, ya me lo recuerdan, revisarlo, ya, o a ver, nos quedan 5 minutos, todavía no paso la lista, sí. Ya, quiero centrarme acá, sí, antes de pasar ahí nos quedan estos gráficos de acá. Quiero centrar, entonces, ¿me acuerdan por favor mañana que quedamos en la página 168, por favor? ¿Ya? Bien, le subí ahora, bueno, le había dejado programado, no encontré el libro completo, ya, Ojo y Espías, que es este libro que se recomienda acá, pero le subí un extracto, las primeras 10 páginas, y le subí también una reseña sobre el libro, ya, y me pareció súper interesante, lo estuve leyendo un poco ayer, leí solamente lo que le subí, pero está en esa página biblioteca escolar de mineduc.cl para que ustedes pinchen ese enlace si les interesa el libro y lo pueden leer en línea. No se puede descargar porque tiene derechos de autor y todo lo demás, pero sí se puede leer en línea en esa página, la biblioteca escolar, ¿cierto?, del Mineduc. Y ahí pueden encontrar muchos libros. A los que les gusta leer, hay muchos libros muy interesantes allí y que ojalá yo tuviera más tiempo, me gustaría haber leído muchos libros de allí. Pero de ustedes que a lo mejor alguno tiene tiempo y quiere leer cosas variadas e interesantes, la biblioteca escolar en línea del Mineduc está bastante buena. De hecho, estaba pensando yo decir a los colegas para el próximo año que ocupáramos más libros que aparecen allí, porque esos libros están en línea. Entonces, después ustedes ingresan con su root nomás y tienen acceso a muchos libros. Ingresan con su root sin dígito, o sea, sin el dígito verificador y sin guión ni nada de ese tipo de cosas, solamente hasta lo que va antes del guión. Y después tiene la clave para acceder, que te la dan ahí mismo, es CRA 123. Y con eso accede a muchos libros. Bien, ya ahí está Ojo y Espía, ustedes ponen en el buscador y les va a aparecer. Bien, a grandes rasgos, ¿de qué trata este libro? Que me gustaría que leyeran porque me pareció súper interesante, porque un poco distópico entre comillas, porque en realidad es la realidad que estamos viviendo ahora, pero tiene mucho como del mundo feliz de Huxley y de los libros de George Orwell, ¿cierto? También los de Fahrenheit 451 y ese tipo de libros. Hay mucho de eso en este libro, ¿ya? Para conocer más acerca del uso que plataformas como Instagram o Facebook hacen de la información que compartes en redes sociales, lee Ojo y Espías. ¿Por qué? Porque hace toda una crítica a esta cosa de las políticas de privacidad de las aplicaciones, de las redes sociales. Aparece de nuevo hasta este concepto del gran hermano, en fin, ese tipo de cosas que como ojo panóptico, así como que te está observando, que siempre estamos siendo observados de alguna manera, y sobre el uso que se le da a nuestra información, por ejemplo. Ya, es bien interesante el libro, se ve muy bueno. Yo les recomendaría al menos, para que lo conozcan, leer la reseña que les subí y las primeras 10 páginas, que eso fue lo que les subí. ¿Ya? A través de hechos históricos, series y noticias interesantes de nuestra huella digital. La autora nos instruye, además tiene imágenes, ¿ya? Nos instruye sobre cómo nos vigilan en Internet sin que nos demos cuenta y sobre los métodos de control que repercuten directamente en nuestra identidad personal y social. ¿Ya? Así que para que lo revisen. Y bien, mañana vamos a terminar de ver estas páginas y les voy a dar un tiempo durante el resto de la clase, yo creo que va a ser una media hora, para empezar a responder las preguntas de la página 171. En grupos me tienen, en máximo 3 personas, me tienen que responder toda esta sección de actividades, ya, todas estas preguntas, la 1.1, 1.2, la 2, la 3 hasta la 5, ya, y bien desarrollado, por lo menos un párrafo por respuesta al menos, ya. Y esta parte de producción vamos a ocupar la misma actividad, pero con otro formato. Yo se lo voy a subir hoy día o mañana, ¿ya? Que dice en grupo reflexiones sobre los problemas éticos asociados al uso de redes sociales como bullying, plagio, noticias falsas, estafas, suplantación de identidad, entre otros. Yo les voy a dar, porque como va a tener un porcentaje que va a valer la evaluación, la mitad de la evaluación formativa, necesito que en su grupo, por eso les sugiero de máximo 3 personas, además de las preguntas que aparecen acá, tienen que crear una especie de ensayo, ¿ya? Ensayo, bueno, igual voy a tener que explicarle un poco qué es el ensayo, porque a lo mejor no todos lo han trabajado,
¿ya? Y que tiene el formato así de introducción, desarrollo, conclusión principalmente, ¿ya? Eso a grandes rasgos, y ustedes plantean su punto de vista porque es un texto argumentativo, donde tienen que escoger uno de estos temas por grupo. Por ejemplo, el uso de redes sociales podría ser el bullying en las redes sociales, el plagio, las noticias falsas o fake news, las estafas, suplantación de identidad, otros temas asociados que a ustedes se les ocurra, ya, pero como grupo tienen que verlo y me tienen que crear entonces un ensayo de una plana mínimo y máximo tres por grupo. ¿Ya? Les sugiero hacer grupo máximo, como lo decía, de 3 personas, pero alguien si quiere trabajar solo puede hacerlo solo o, máximo, o de 2, pero máximo 3. ¿Ya? Yo les sugiero de 3 también, porque así van a poder, bueno, 3 mentes, tres cabezas piensan mejor que una. Yo creo que van a poder reflexionar mejor. ¿Ya? Y vamos a tener entonces el espacio de la clase de mañana para hacer esta actividad, por lo menos para responder estas preguntas, y el trabajo completo del ensayo de 1 página a 3 páginas más estas preguntas en su grupo, me lo tienen que enviar el próximo lunes, más tardar, ¿ya? Así que eso, para todos aquellos que quieran subir su nota. Si quieren mantener su nota tal cual está, igual lo tienen que hacer, pero no se los considero, pero tienen que hacerlo, todos tienen que hacerlo, porque todos vamos a estar trabajando en esto, ¿ya? Así que todos tienen que tener grupos, todos tienen que trabajar, ¿ya? Yo les sugiero hacer, o sea, todos tienen que hacerlo, pero me refiero, yo les sugiero ponerse las pilas con ese trabajo, porque si bien en su curso hubo muchos 6 y 7, ya hay muchos que no les fue tan bien. Entonces, sería bueno para que pudiera mejorar su nota. Ya, esa es la última posibilidad que tienen de mejorar la segunda nota del libro. Así que les pido un buen trabajo y que hoy día entonces, no sé quién podríamos dejar a cargo en el curso que me envíe en un solo Word los nombres de los grupos, o sea, los nombres de los integrantes por grupo. ¿Ya? ¿Quién me lo podría enviar hoy día? No, profesor. Ya, Tabata, muchas gracias. Ya, entonces todos, muy bien, todos hoy día se ponen de acuerdo entre ustedes, les doy todo el día, pero Tabata, de aquí a la tarde, tarde-noche, bueno, pero todo el día estoy disponible para que me envíe el listado de sus grupos, ¿cierto? Y yo poder tenerlo mañana ya listo y yo sepa con quiénes van a trabajar. ¿Ya? Esos grupos, una vez elegidos, son inmodificables. Ya no me van a andar cambiando a mitad de semana al grupo. O sea, los grupos que me manden con Tabata van a ser los grupos definitivos. Ya no quiero cambio de grupo a mitad de camino porque se echa a perder todo el trabajo hecho. ¿Ya? Bien, chicos, Profesor, ¿sí? disculpe, tengo unas dudas. ¿Sí? Ya, este ensayo es grupal y tiene que ser en torno a ir contestando cada pregunta a través No, del no, ensayo, o no, sea que no, no, no. no, 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 no. El trabajo tiene 2 partes. Responder todas esas preguntas que están en la página 171, en la primera parte del trabajo, y la segunda parte del trabajo es coger uno de los temas que aparecen allí o un tema similar sobre las redes sociales, la adicción a las redes sociales, etcétera, y ese tema desarrollarlo en el ensayo de máximo 3 páginas y de mínimo una. Y todo eso se entrega por un grupo, Cada ¿sí? grupo me entrega todo eso, exacto. Cada grupo me entrega todo eso, de las preguntas y el ensayo para el próximo lunes. Sí, sí, Ah, ya, ya. sí, Gracias, profesor. pero el trabajo completo grupal, ¿ya? Sí, porque es una nota que se promedia con una nota del libro, así que no puede ser una cosa menor, ¿ya? Bien, chicos, Claro. voy a pasar rápidamente la asistencia, ¿ya? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Quedó todo claro con el trabajo, ¿cierto? Que hoy día tienen que enviarle los grupos a Tabata. Recuerden, máximo 3, pueden trabajar de a 2 o individualmente. Pero yo les sugiero, por favor, hacerlo de 3 porque el trabajo igual, hacerlo del ensayo igual les va a tomar un tiempo, ¿ya? Muy bien, cuídense entonces, ¿ya? Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda, nos vemos mañana y mañana durante la clase les voy a dar como una media hora para avanzar en el trabajo grupal, ¿ya? Bien, chicos, y si fuera necesario, pero pues tienen que darme un avance, sí, tienen que demostrarme un avance, quizás también podemos ocupar la clase el próximo lunes, me lo entregan el martes. Todo va a depender de cómo vea que va el trabajo, pero tengo que ver un avance, sí. ¿Ya? Eso, chicos, ya nos vemos, cuídense. Chao, chao a todos. Gracias, Chao. Chao, profesor, que profe. Que esté estén muy bien. bien, igual. Chao, Chao, chao. profesor, cuídese. Igual ustedes. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. De nada, Profesor. chao. Chao, chao. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao.